Hola y bienvenido al podcast de Salud, Felicidad y Planeta. Este podcast es para ti si quieres encontrar formas de mejorar tu salud y felicidad. Cubriremos temas que pueden reducir tus posibilidades de enfermarte. Si estás bien de salud y tienes más energía, entonces vas a poder vivir tu pasión y alcanzar tus metas en la vida. En algunos episodios también tocaremos el tema de cómo ser más sostenibles y ser conscientes de las cosas que hacemos para que nuestro planeta Tierra prospere. Solo podemos estar sanos si nuestro planeta está sano. Estos episodios los hago normalmente en inglés, pero de vez en cuando tendré algunos episodios adicionales en español o en alemán. Aviso, mi español es todavía un trabajo en progreso. En este episodio extra en español vamos a enfocar más el tema de cómo mejorar tu vida y tu energía incorporando buenos hábitos. Tengo el placer de presentarles a un invitado increíble de la hermosa ciudad de Valencia, España. Su nombre es Javi. Le apasionan las artes marciales, el movimiento y entrenamiento. Junto con su hermano son dueños del gimnasio llamado Ronin Valencia. Javi es entrenador personal de numerosos deportistas. También tiene un programa llamado Defensa Personal Femenina, donde enseña a las mujeres a defenderse utilizando técnicas de autodefensa. Lo que es muy especial en este curso y muy importante para Javi es crear un ambiente agradable en su gimnasio donde las mujeres puedan sentirse seguras para aprender las técnicas. Javi también da cursos de liderazgo en empresas. Él no solo enseña a sus clientes a estar en buena forma, sino que también le encanta mostrarles cómo implantar hábitos de vida saludables en un programa que se llama Energía y Liderazgo. Adicionalmente, encontrarás a Javi creando retiros en la naturaleza en España junto con su esposa Ani, que es profesora de yoga. Ambos crean experiencias fantásticas para que sus invitados se reinicien y sean conscientes del momento presente. Estoy feliz de presentarte a Javi. Bienvenido, Javi, al podcast de hoy. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Juan. Es un placer. Igual. Y bueno, la primera pregunta que tengo, que es la pregunta que siempre hago para todos los invitados, es ¿cuál es tu pasión? Pues mi pasión, en un primer lugar, se podría resumir en las personas y el deporte. Las personas, concretando un poco más, podría hablarte sobre la gente vitamina, ese tipo de persona con la que pasas tiempo y te llena de buena energía, buenas vibraciones y de paso aprendes tanto su modo de pensar como su forma de vivir y te transmite ese tipo de cualidades positivas que puedes adaptar tú a tu vida diaria, que lógicamente pues todo hay que pasarlo por un filtro y hacerlo tuyo. Pero en definitiva te diría que son esos dos. Pasar tiempo con gente que aporte, que sume, sí. Y si puedes aprender, pues mucho mejor. Sí. Y en concreto el deporte, las artes marciales. Desde pequeño siempre he estado vinculado a ellas. Sí. Y creo que me han aportado los valores y la forma de vida que han hecho que a día de hoy sea la persona que soy. Excelente. Cuando uno crece como niño, uno siempre está fascinado de las películas. ¿Habían películas que eran para ti algo donde tú dices, wow, eso es algo que me marcó la vida y que quiero que también ir más a esa dirección? Totalmente. Yo recuerdo criarme con Walker, Texas Ranger, que era como mi referente, Chuck Norris. Sí. Y de pequeño le decía a mi padre, yo quiero ser Ranger de Texas, papá. Y me decía, no, tienes que haber nacido en Texas. Pero esa parte de hombre justo que intentaba ayudar a las personas y los que se portaban mal, pues él les ponía límites. Yo creo que esa idea siempre me ha gustado, ¿no? La figura esa del justiciero, pero persona al mismo tiempo tranquila y amable con los suyos, siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, es muy sereno, ¿no? Él no es una persona así que es muy extrovertida. Ajá. No da podcast, no da entrevistas. Sí.
Sí, yo me acuerdo mucho de esas series y también me han gustado mucho. Y hay uno que tiene más antigüedad, se llama Kung Fu, que es Ajá, con David Carradine. ajá, sí. Y eso fueron, creo, los primeros que yo he visto cuando era pequeño. Creo Más que en los 80, ¿no? exacto, Sí. sí. Igual que yo recuerdo más de los 90, 90. principios de 2000, sí, sí, sí. Exacto. Y eso fue, creo que después de David Carradine con el Kung Fu serie, donde yo después empecé a mirar también el Walker. Ujú. Y después, claro, habían los caracteres que salió, creo que fue Jean-Claude Van Damme, Sí, que también salió con claro. muchas películas que yo como en ese tiempo joven no pensé, wow, mira Sí. cómo hace esos splits, ¿no? Y Sí, 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 sí. creo que la primera película era de Bloodsport que yo vi Ujú. de él. Creo que era con un chino, no me acuerdo ahora el nombre de ese actor Ajá. con quien él estaba peleando, pero este actor tenía unos músculos en el pecho Ah, vale, ya sé quién es. bastante... Es el que sale también en Kickboxer con él, con Jean-Claude Van Damme. Sí, sí, Como en la pelea final. correcto. Sí, que Sí. este asiático, si no recuerdo mal, deja en silla de ruedas al hermano de Jean-Claude Van Damme en la película. Correcto, sí. Y él se venga, ¿no? de ese es. maltrato a su hermano en esa pelea final Correcto. de la película. Sí, sí. Sí, sí. Y Tiene que ser ese actor seguro. ese es el actor, sí. Ahora no me acordaba del nombre. Que está muy fuerte. Sí, está muy fuerte y siempre hacía los músculos Sí, del pecho bailar, ¿no? hacía que se movieran los pectorales de arriba Exacto. abajo. Sí, sí. Y lo curioso fue cuando yo me gradué Ujú. del colegio, mi papá me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer como regalo ahora que te graduaste? Entonces yo dije, bueno, me gustaría ir a California, a Venice, para ir al gimnasio donde van todos los profesionales. Qué bueno. Y eso es el Gold's Gym en Venice Beach. Y fuimos ahí y yo vi a esta persona en ¿Ah, sí? persona. Sí. Qué bueno. Y, wow, yo estaba tan... Wow, Era tu ídolo de sí, pequeño. exacto. Toda esa gente que estaba en películas, a mí me gustaban mucho las películas y Claro. eso fue increíble. Y claro, yo leía en esos días las revistas de Muscle and Fitness, Ujú. que era todo con fisicoculturistas. Claro. Y esta gente también iba en todo a este gimnasio y yo estaba, wow, con los ojos tan abiertos mirando todos estos fisiculturistas. Quiero ser como ellos. Exacto, y eso fue el tiempo que yo también quería ir mucho en la dirección de deporte, Ujú. también de ser entrenador. Pero bueno, al final se me ha cambiado la ruta, pero estoy muy contento que tú pudiste ir esa ruta tan bonita que es, porque tienes el contacto directo con personas. Ujú. Y hoy tú tienes un gimnasio, ¿no? Junto con tu hermano. Sí, efectivamente. Nosotros empezamos ese camino marcial a los 3 años, que nuestros padres, en concreto nuestro padre, que también venía de un entorno de deportes de contacto, nos apuntaron a judo. Sí. Y a día de hoy trabajamos mano a mano con nuestro entrenador de judo de toda la vida. Entonces yo me vinculé a ellos, a trabajar con ellos hace ya 7 años y para mí es un estilo de vida apasionante. En mi día a día no concibo en muchos momentos que trabaje, porque el mero hecho de estar allí y trabajar y guiar a ciertas personas por un camino de la salud, para mí es un honor, es muy placentero. Entonces soy muy afortunado en ese aspecto porque me muevo en un entorno muy saludable y al final pues repartimos bienestar a la gente, tanto en la parte de preparación física como de artes marciales. Y en esto último yo veo muy relevante el hacer deportes de contacto porque es una herramienta para mejorar la calidad de vida. Creo que la gente que practica artes marciales tiene unos valores en cierta forma superiores a la media de los ciudadanos porque están acostumbrados a un nivel de estrés, a un nivel de disciplina y de esfuerzo mayor en muchos aspectos, porque en determinados momentos estás enfrentándote cuerpo a cuerpo a otro ser humano bajo unas reglas y hay ciertos momentos de estrés y de luchar contra ti mismo más que contra la otra persona, el pensar que no vas a poder o que no puedes 10 segundos más, pero luego te das cuenta de que sí. Entonces es continuamente un esforzarte más, levantarte, volver a continuar en ese camino, en ese proceso. Entonces te da unos valores que de cara a la empresa, a la vida personal, a la vida laboral, te da un bagaje y unas herramientas que yo creo que son muy interesantes. Muy bien, sí, porque también da a la persona mucha confianza y también este pensamiento de la mejora continua. Uh-huh. Tú siempre estás mejorando en algo que estás haciendo, si es en el deporte o si es la fuerza o la flexibilidad o las técnicas que uno está utilizando. Me parece muy interesante.
Y yo creo que eso es una cosa que me gustó mucho cuando yo estuve escuchando las cosas que escuché de parte tuya antes de este podcast sobre la atmósfera que tú estás creando en el gimnasio, que es una atmósfera muy, muy bonita y relajante. Por eso pueden ir las personas sin tener miedo, que van a encontrarse con gente súper agresivas o que son gente que no sean amables. Por ejemplo, la primera experiencia que yo tuve cuando yo era pequeño, yo viví la película también de Karate Kid, claro. Claro, ha marcado a muchas generaciones. Sí, muchas personas querían después ir a hacer karate y yo era, claro, uno de ellos. Y cuando fui al gimnasio a aprender karate, el señor Cinta Negra era una persona que necesitaba mostrar su ego, ¿no? Que él necesitaba mostrar que él es el jefe de la tribu y ponía más miedo a los estudiantes que yo pensaba, bueno, ¿cómo puede ser que yo como pequeño niño ya tengo que tener miedo en el primer día en el curso de karate? Qué lástima que cosas así pasan porque no debería ser así, y eso es lo que yo escuché, lo que tú haces en tu gimnasio es completamente lo contrario, ¿no? Es donde animas a la gente para venir y es donde creo que de todas las edades, no solamente jóvenes, sino también gente de todas edades, ¿no? Totalmente, es un grupo totalmente heterogéneo, donde hay gente que son desde niños a personas de 60 años o más, y el ambiente, por supuesto, que intentamos que sea pues como el de toda empresa que tiene que prosperar a día de hoy, donde los líderes que marquen el camino sean ejemplo de esa atmósfera de bienestar y, por supuesto, en ningún momento mostrar ese ego o esos alardes de superioridad, sino todo lo contrario. Yo creo que una de las claves, bajo mi punto de vista, como intento guiar a las personas que tengo el placer de compartir espacio, es tener siempre una mentalidad de aprendiz, pensar que puedo aprender en todo momento de cualquier persona, en base a la humildad y de limar el ego, de dejarlo a un lado y, por supuesto, predicar con el ejemplo en ese día a día, porque, en cierto modo, sobre todo con los chavales más jóvenes, yo creo que hacemos una labor social de intentar que todo el tiempo que pasen dentro del gimnasio sea un tiempo bien invertido, que no van a pasar en el parque o en el centro comercial tomando cervezas, fumando o cualquier otra práctica que no va a sumar a su formación y a su bienestar. Entonces siempre cuando tratamos con las personas dentro de nuestro club, que es Running Valencia, intentamos que sea una experiencia holística, general, que no solo sea hacer deporte y sudar, sino que tengan un grupo de amigos allí dentro, haya una práctica del deporte saludable y, por supuesto, dentro del tatami, que sea siempre una práctica deportiva rica en valores, sobre todo respetando esos valores nipones de Asia, que yo creo que han marcado a toda una generación que desde pequeños han hecho deportes de contacto en base a estas artes. Excelente, muy, muy bien. Y yo pienso también es muy buena forma como canalizar la energía que uno tiene, porque como joven a veces uno tiene mucha energía y uno no sabe qué hago con esta energía, ¿no? Y que hago cosas a veces que ya cuando uno tenga más edad uno dice, uy, ¿por qué hice esas cosas cuando era joven? Sí, desde luego todos nos equivocamos y todos son etapas. Sí. Yo no soy la misma persona que cuando tenía 20 años. Somos cambio, la vida es así, panta rei, ¿no? Todo cambia, todo fluye, como decía el filósofo griego, y tenemos que aceptarlo. Sí. Tenemos que ser conscientes que cuando éramos adolescentes teníamos ciertos hábitos y yo a día de hoy creo que tengo mucha mejor práctica deportiva o práctica en valores o a nivel laboral también, muchísimo mejor, ya lo creo, que cuando era más joven. La idea es esa, ¿no? Pretender prosperar en todos los aspectos y ser siempre nuestra mejor versión. Excelente, sí. Por ejemplo, ahora si yo me pongo a escuchar a mi hija, ella tiene al momento 13 años y a veces ella llega un poco frustrada del colegio porque estaba todo el día sentada y a veces no le gustaban algunos temas del colegio, pero todavía los tiene que aprender y tiene esa frustración adentro y eso lo saca la energía cuando ella va a entrenar. Ella va a un gimnasio de CrossFit, porque es que aquí al lado de la casa y le fascina. Ella dice que es la manera como sacar toda esa energía que tiene acumulado y decir, ya me siento mucho mejor después del entrenamiento. Yo pienso, claro,
igual lo estás escuchando de toda la gente que va a tu gimnasio. Tienes bastantes cosas para entrenar, para hacer los pull-ups y las cosas, y eso creo que es muy, muy, muy bueno para la gente después balancearse, ¿no? Con toda la frustración que a veces tienen durante su vida diaria, ¿no? Sí, eso lo ves cuando llegan al club. En muchos momentos ellos te cuentan que ha sido un día duro. Sí. Y que ese instante de ponerse a entrenar es el mejor momento del día en muchos aspectos, y al final lo que están haciendo es hackear sus hormonas. Están generando una serie de procesos químicos en su cerebro que les ayuda a estar más en el momento presente y más felices por esas endorfinas que están generando, y se encuentran mucho mejor, lógicamente, cuando acaban. Y a mí personalmente también me pasa, cuando voy de camino a la práctica deportiva o mientras la realizo o a posteriori, te sientes en un determinado momento, te observas y te notas mucho mejor. Sí, exacto. Y lo bueno es después también, si tú lo haces frecuentemente, eso te hace ya una disciplina, ¿no? Porque uno sabe que yo soy una clase de persona que tengo algo planeado, voy al gimnasio, voy a hacer el entrenamiento y yo sé que después me voy a sentir mejor. Y solamente ese acto de poder empezar algo y terminarlo durante el día, eso ya lo entrena a uno para ser más disciplinado. Y a veces me doy cuenta, hoy en día cuando yo entreno, siempre me siento bien antes y después. Después, claro, aún mejor que antes. Pero cuando yo era joven, yo siempre decía, ahora tengo que entrenar. Estuve todo el día haciendo tantas cosas y a veces no tenía la motivación. Pero yo dije, bueno, lo tengo programado, lo voy a hacer, no importa lo que me dice mi voz interna, donde dice, no, tú podrías estar ahora saliendo con tus amigos o tú podrías estar ahora mirando televisión, pero yo digo, no, yo lo tenía planeado, lo voy a hacer. Y mientras ya estás en el entrenamiento y cuando terminas, después tú dices, wow, menos mal que, verdad, no escuché a esa voz interna diciéndome que no lo hagas, claro, que quédate mejor en el sofá, sino de verdad lo hice y al final uno siempre sabe que me voy a sentir mejor después, y por eso a veces me pongo a pensar, si no tengo la motivación en ese día en específico, solamente me pongo a visualizar cómo me voy a sentir después del entrenamiento y eso ya me motiva para ir. Totalmente. Esa planificación es muy importante a la hora de tener buenos hábitos, y la disciplina de ser capaz de mantenerla es muy importante. Yo creo que ese factor los estoicos en este caso lo respetaban mucho, dejando a un lado los placeres en determinados momentos, ¿no? Esa visión un poco más hedonista, y centrándose en momentos del día única y exclusivamente en lo que tenían que hacer. Sí. Y si tú a las 7 tienes agendado que tienes que hacer la práctica deportiva, sí, no hay nada más. Y luego, a la hora de la verdad, cuando tú estás motivado para hacer cualquier cosa, ya sea deporte, trabajo o pasar tiempo con X personas, no es difícil hacerlo. El problema, entre comillas, es cuando no tienes esa motivación y esas ganas. Pero si aún así consigues hacerlo de forma habitual y regular, eso al final el hábito hace al maestro, entonces no hay fallo. Los días que no te apetece consigues sacarlo adelante y al final se convierte en una práctica que integras tú en tu día a día. Sí. Y al final todo sale debido a esa moneda que pones todos los días. Correcto. Y suma a final de año un buen balance, en este caso deportivo, de trabajo. Como deportista, ¿tienes una conexión muy fuerte de tu mente-cuerpo bien desarrollada? ¿Qué haces para aumentar tu energía durante el día en forma natural? Cuando tú ya sabes, en mi cuerpo hoy no está al tope, ¿qué son las cosas que tú haces? Pues yo intento hacer siempre las mismas prácticas en mi día a día. En resumen, sería deporte, movimiento, la práctica deportiva. Intentar que me dé el sol todos los días en la medida de lo posible. Una alimentación consciente, porque soy realista y sé que hay una serie de antinutrientes como harinas blancas, alcoholes y azúcares que no van a dejarme estar tan enérgico y positivo. Intentar dormir lo mejor posible. Y el consumo de adaptógenos, entendiéndolo como ese conjunto de algas, plantas, hongos o en general vitaminas y suplementación que puede elevar mi sistema inmune, aumentar mis defensas y por lo tanto hacer que tenga una mayor energía que me ayuda a estar mejor emocionalmente en mi vida personal o laboral. Entonces sería un conjunto muy, muy amplio, ¿no? De esa conexión mente-cuerpo, que es la que realmente me hace
salir adelante en mi día a día y poder llevar todos los aspectos que tengo entre manos, porque estoy hoy en día en muchos proyectos a la vez, tanto laborales como académicos y personales también, por supuesto, como todos. Y desde luego, si no fuera muy disciplinado con este tipo de hábitos saludables, yo creo que no podría sacar tantas cosas adelante. Exacto. Es como poner la peor gasolina en el coche deportivo y uno dice, bueno, porque mi coche de sport no da lo que normalmente debería dar, pero si uno le pone una mejor gasolina ya funciona mucho mejor. Y lo mismo con el cuerpo de uno, pienso yo también. Si pones las cosas buenas, estás descansando, estás haciendo todo lo correcto, ahí automáticamente vas a tener la energía. Sí. Totalmente. Yo creo que todo esto parte de un autoconocimiento importante de cada uno, de conocerse bien a uno mismo, de saber lo que le gusta, lo que le sienta bien, y luego el filtrar mucha información, porque vivimos en la era de la información y la desinformación es la tónica habitual. Entonces hay como mucho debate dentro del inconsciente colectivo de esto es bueno, esto es malo, entonces no hay nada claro y eso genera muchas dudas. Por supuesto en el ámbito de la salud, del rendimiento deportivo y laboral también. Entonces yo creo que es muy importante tener una mentalidad crítica de filtrar todo tipo de información que se nos viene dada y tener un espíritu curioso de querer estudiar, curiosear sobre estas materias para al final sacar un poco nuestra propia verdad. Sí. Porque a veces se nos viene dada la información de tal forma que nos puede hacer dudar, incluso caer en unos hábitos que no son para nada saludables. Correcto. Especialmente ahora en el internet, yo creo que no importa cuál tema uno va a buscar, tú puedes decir, ¿es esto bueno? Entonces vas a encontrar artículos donde te va a decir que porque es tan bueno. Y si tú miras, ¿es esto malo? Vas a encontrar artículos donde dice por qué es tan malo. Y al fin uno dice, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿No? Creo que hoy en día, como tú dices, lo difícil, porque uno tiene ahora más información de antes. Si yo me pongo a pensar de mi abuelo, la única información que él tuvo era si va a una biblioteca a leer libros o a hacer un poco de research o los periódicos que estaba comprando durante el día. Pero hoy en día tenemos acceso a tanta información que al final uno tiene que, ¿verdad?, mirar esa información con un ojo muy crítico para decir, bueno, ¿quién escribió esta información? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el sponsor? ¿Fue sponsor de específicas empresas? Claro. Y eso es algo que no es fácil hoy en día, de verdad. Sí, por lo que comentabas, Juan, yo creo que va también en la línea de ese conflicto de intereses. A veces la empresa emisora de una determinada información le interesa que tú compres un producto, cuando a lo mejor podrías ir por otro camino, a veces gratuito incluso, porque muchas de las prácticas más saludables son ancestrales y gratuitas, como ya sea ayunar, moverse, exponerse al sol, ir descalzo en un entorno natural. Sabemos que son prácticas saludables que producen estados de desinflamación, que aumentan la energía subcelular, que hidratan y oxigenan nuestras mitocondrias. Entonces, la madre naturaleza es sabia, nos está poniendo delante nuestro, de forma que no tengamos que tener un ánimo de lucro ni un interés económico en ningún momento, ciertas prácticas que nos pueden solucionar la vida en muchos aspectos y en cambio tendemos a consumir X sustancias o productos un poco por eso de conflicto de intereses, ¿no?, que comentábamos. Y por eso a veces me pongo enojado cuando veo las empresas de marketing, que ellos tratan de hacer un marketing para cualquier producto que haya en el mercado y usan todos los trucos para manipular a la gente para pensar, mi cuerpo no va a ser más capaz de recuperarse. Yo necesito ahora este medicamento, yo necesito comprarme estas pastillas o yo necesito cualquier cosa que están recomendando ahora en el televisor o en la propaganda o este marketing. Y eso me parece muy triste que la gente, ¿verdad?, crea todo lo que está diciendo en el marketing de esas empresas y que piensen que el cuerpo ya no es capaz de mejorarse o de sanar de alguna cosa. Cada cosa tiene su pro y contra, pero mucha gente no sabe todo lo que puede hacer el cuerpo humano. ¿Sí? Totalmente. Sí, el cuerpo es un superorganismo y una de las situaciones que hay que tener en cuenta es que la salud se ha convertido en un negocio en los últimos 100 años
y hemos olvidado un poco esa conexión con uno mismo y con la salud ancestral realmente. Correcto. Hasta yo pienso que hoy en día el sistema de salud han intentado de quitar un poco así la sabiduría que existía antes sobre cómo mejorarse con productos naturales en vez de todos los químicos que uno hoy tiene de los doctores. Sí, yo creo que eso podría ser hasta un podcast separado donde uno puede ir más profundo en ese tema. Pero sí, es muy interesante y a veces da bastante shock para aprender de lo que está pasando en el mundo a veces, ¿no? Que todo es por dinero y no por, ¿verdad?, por ayudar a la persona a mejorar. Claro, el dinero mueve el mundo y al final la salud pasa a un segundo plano, ¿no? Exacto. Ay, no. Y por eso muchas veces hay que nomás pensar, ¿no? En inglés dicen follow the money, ¿ya? Sigue el dinero y mira a dónde va, claro. ¿no? Haz el seguimiento del dinero y verás realmente la intención. Correcto. La próxima pregunta que tengo es que yo vi que tú tienes una iniciativa que se llama Defensa Personal Femenina. Cuéntame un poco más sobre esto y cómo llegaste a hacer esto. La defensa personal femenina es un arte marcial relativamente nuevo, tiene unos 5 o 6 años de creación y es un programa principalmente fundamentado en el Krav Maga, que es un sistema de defensa israelí. Y en concreto la DPF, la Defensa Personal Femenina, está bajo el paraguas de la Federación Española de Lucha. Más en concreto, fue creada por Héctor Mateos, que es mi entrenador de Defensa Personal Femenina. Y esto empezó porque mi hermano y yo nos aventuramos a la hora de formarnos en Defensa Personal Femenina en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento. Entonces nos sacamos primero el cinturón negro, nos dejaron presentarnos porque ya teníamos cinturón negro de judo, entonces pudimos hacer los exámenes de acceso y de formación y a posteriori nos formamos, estudiamos el curso de entrenador nacional de defensa personal femenina. Entonces a día de hoy tenemos un grupo de defensa personal para mujeres, pero bueno, es heterogéneo el grupo, hay hombres también, no hacemos discriminación positiva en ese aspecto, pero sí que es cierto que es un arte marcial que pretende juntar las partes fuertes o contundentes de nuestro cuerpo contra zonas indefendibles o vulnerables del supuesto agresor. Pues, por ejemplo, utiliza mucho el golpeo con las manos, codos y rodillas en zonas blandas de la cara, garganta, genitales. Un poco la idea es generar un dolor insuperable que, por muy grande o muy fuerte que sea el supuesto agresor, nos permita 2-3 segundos de margen para emprender la huida. Sí. Sería un poco esa línea, porque el perfil de persona que puede practicar defensa personal femenina suele ser una persona que físicamente no es muy potente, no es muy grande, pesada o fuerte, pero que es capaz de generar una serie de ráfagas de golpes muy efectivos y contundentes, muy rápidos, que le permite emprender la huida en el caso de que fuera necesario. Por desgracia, las estadísticas a día de hoy continúan haciendo que hablemos del tema. Ojalá en un futuro, por una cuestión de valores y de educación, dejemos de tratar estos temas. Pero lo cierto es que a día de hoy es una cuestión que hay que tratar, que hay que plantearse, y hasta que se resuelva por completo tenemos que dar herramientas y ponerle remedio. Nosotros tenemos a día de hoy un número de alumnas que por lo general todas o casi todas han sufrido en algún momento algún tipo de estímulo hostil en la vía pública y por lo tanto han tenido que coger un hábito marcial en este caso. No para golpear a nadie, sino para sentirse más seguras. Al final, la defensa personal es una herramienta para mejorar la calidad de vida de cada uno. Nos otorga un extra de seguridad y es un poco la idea de aprende a no pelear. Si tú eres capaz de evitar un problema porque eres más consciente del entorno que te rodea, sabes que ese grupo de personas no te hace mucha gracia, sabes dónde está la salida de ese local, eres consciente de que tu grupo de amigos está en esa dirección, entonces te hace más consciente del contexto y pretendes evitar la situación problemática. La prevención es el arma, o en este caso el aliado más interesante para la defensa personal femenina. El hecho de poder evitar esa situación de conflicto
es más interesante que ser capaz de paliarla con defensas activas, correcto, por así decirlo. Sí. Y esto normalmente una persona puede decir, bueno, esto no me ha pasado, pero también si uno sabe que en el futuro yo voy a hacer muchos viajes, puede ser que quiero visitar diferentes países o ir a diferentes lugares, yo creo que es una cosa muy importante tener como técnica, que uno sepa que yo soy más consciente de mis alrededores y no caiga en ciertas situaciones donde tenga que utilizar estas técnicas, ¿no? Claro, al final te hace más consciente del entorno, sí, y puedes evitar situaciones difíciles con más facilidad. Sí. Y en el supuesto de que como última opción tengas que emplear estas herramientas, pues es probable que estés más capacitado, sí, que la otra parte. Correcto. Lo que también me gusta mucho sobre la manera que tú das estos cursos en tu gimnasio es que también, como hemos hablado en el principio de este podcast, que das un ambiente muy placentero para las personas que van. Muchas gracias. Sí, y también yo he visto los videos en YouTube y en Instagram cuando estaban mostrando los cursos que estaban haciendo y de verdad se veía que las chicas tenían mucho diversión estar ahí en las cursos contigo. Ajá. Y también a veces tienes hasta invitados, ¿no? Que son bastante reconocidos aquí en España. En definitiva, yo entiendo la docencia, me gusta mucho enseñar mediante juegos. Creo que los niños son grandes maestros para ello y a ellos les gusta jugar. Yo en mis clases de judo planteo las dinámicas con la frase el siguiente juego va a ser o otro juego, venga. Entonces, a nivel del lenguaje es muy interesante tanto a niños como a adultos que planteemos ciertas situaciones como si fueran siempre lúdicas, porque nos llama la atención para bien y tienes ganas de aprender. Al fin y al cabo, las personas, o a mí personalmente, me motiva mucho la diversión, lógicamente, yo creo que como a todos, y el aprendizaje, saber más, aprender. Entonces, si podemos juntarlas, creo que es una conexión muy interesante. Eso por un lado, y luego por otro, el tema de los invitados. He descubierto a lo largo de estos años, dando clases de artes marciales, sobre todo a mujeres en cuanto a la defensa personal, que al ser una persona que tiene un físico determinado, que es más grande de lo normal, soy una persona de 2 metros y 100 kilos, en muchas ocasiones me he encontrado a alumnas que con mucha inteligencia y criterio me han dicho, claro, eso lo haces tú, que eres enorme, pero yo, que no lo soy. Entonces, la figura de Annie es muy interesante porque ella a día de hoy es cinturón negro de defensa personal y mide poco más de 1,55 y pesa 50 kilos. Entonces es un buen perfil a la hora de enseñar ese tipo de técnicas. Y además en los seminarios que hacemos una vez al mes me gusta traer a profesionales del sector dentro de las artes marciales que sean mujeres, para que mis chicas puedan motivarse y puedan ver un ejemplo en algunos aspectos, por qué no decirlo, superior, sobre todo a nivel deportivo, porque tienen una carrera importante la mayoría de ellas, y de esa forma vean un espejo, un ejemplo de lo que ellas pueden llegar a ser o cómo el camino de otra mujer, en este caso, ha llegado a ese punto de conexión con el deporte y con la defensa personal. Muy, muy bien. Y lo que es muy interesante también lo que tú haces, porque tú eres, se llama en español, multipasionado, tú tienes muchas pasiones. Y la otra pasión es ahora la próxima pregunta que tengo. Tú también tienes un proyecto que se llama Energía y Liderazgo. Esto suena muy interesante. ¿Qué nos puedes contar sobre esta iniciativa que tú has empezado? Pues Energía y Liderazgo empezó con mi padre, así como la defensa personal la empecé con mi hermano. Energía y Liderazgo empezó con mi padre, en concreto en el CDT, en el Centro de Turismo de Castellón, sí, donde estábamos en el contexto de mi padre me enseña a mí, dentro del ámbito de la docencia que él lleva a cabo, vinculado a la economía, a la empresa, al turismo, un poco también bastante amplio, dentro también de los recursos humanos, lenguaje no verbal. Acaba de publicar un libro sobre negociación avanzada, entonces un poco poniéndonos en situación sobre los temas que suele manejar mi padre. Él me enseña, al fin y al cabo, en este aspecto, y era una práctica, la de energía y liderazgo, que poníamos a prueba
en el Centro de Turismo de Castellón, en concreto con los que estudiaban para ser cocineros y camareros. Entonces, Energía y Liderazgo surge a través de una charla donde dábamos hábitos de vida saludable a los estudiantes, en este caso, y futuros trabajadores o empresarios, que pudieran poner en marcha para mejorar su calidad de vida, ya fuera desde una perspectiva emocional, física, para extrapolarlo a su vida laboral y tener un mayor rendimiento en su trabajo, porque se encontraban bien consigo mismos. Entonces, ese estado de bienestar les hacía volverse mucho más eficaces en todos los ámbitos de su vida. Increíble. Yo creo que es fácil llegar a esa conclusión, a ese business model, ¿no? Para saber exactamente esto es lo que vamos a ofrecer como un servicio a las personas, pero me parece excelente. Sí. Muchas gracias. Sí, además tenía una acogida muy interesante. Bueno, siempre la ha tenido. A día de hoy la llevamos a cabo en ESIC, que es una escuela de negocios de aquí de Valencia. La impartimos en diferentes másters de esta escuela, de esta universidad. Y siempre suele ser muy interesante porque le estás dando a los estudiantes herramientas del día a día, muy cotidianas, que les sirve en la práctica. Entonces, al fin y al cabo, cuando alguien estudia cualquier materia, lo que quiere es llevarla a cabo para que les sirva y ser de esa forma una mejor versión de sí mismo. Correcto. Entonces, yo creo que está teniendo una acogida muy interesante por eso, porque se puede llevar a la práctica de forma muy rápida, e incluso hay muchas personas que ciertos hábitos de los que hablamos, como pues, alimentación consciente, vinculación con un entorno natural, el sol como un aliado natural, los adaptógenos, el movimiento, ya la tienen integrada o la han perdido como hábito habitual, pero se les despierta otra vez esa curiosidad y esa conciencia de que es algo bueno y la vuelven a retomar o la llevan a cabo con más fuerza. Entonces te das cuenta de que realmente les sirve y pueden convertirse en una versión, en este caso dentro de su propia empresa, muy positiva para que pueda prosperar esa entidad económica al fin y al cabo. Correcto, porque al final como gerente de una empresa, ellos quieren tener personas que puedan trabajar con mucha energía y con felicidad. Pero si tienen personas que están con baja energía y siempre están como por ejemplo el teléfono que ya está marcando el stop, que la batería está casi low battery. Entonces esta clase de energía no es tan deseado porque a uno le gustaría estar con gente muy energética y que están bien y contentos y eso lo pueden obtener con los cursos y los hábitos que están dando vosotros y eso me parece excelente. También el tema creo que tú mencionaste cómo escuchar las cosas que no son verbales, ¿no? Como por ejemplo, si nos puedes contar un poquito más de eso, porque eso me parece también muy interesante, porque yo he utilizado esto mucho en el pasado, cuando yo estaba trabajando en una empresa internacional, donde yo entraba a una reunión y yo podía ya presentir, creo que se dice empatía en español, sí. Presentir cómo es el sentimiento de las personas que están ahí en esta reunión y yo ya sabía cómo tendría yo que ahora dar la comunicación, cómo tendría que hablar, cuánto tiempo tengo que hacer el icebreaker para calmar un poco la tensión que hay en la reunión. Cuéntanos un poco cómo hacen esto y porque dijiste que también tu papá escribió un libro sobre esto. Sí, para esto tendría que venir mi padre, que sabe mucho más que yo del tema. Pero yo, por ejemplo, cuando me pongo delante de los alumnos, ya sea dentro de la defensa personal o de los cursos de energía y liderazgo, también presiento ese tipo de energía por ese lenguaje no verbal, por esa comunicación no verbal, al ver cómo está sentada una persona, el ver cómo te mira o cómo se expresa, esa energía que desprende de una determinada forma u otra, ya sabes o ya te sirve de indicativo por dónde tienes que ir a la hora de manejar esa clase, porque muchas veces tienes planificado
un plan, pero no lo puedes llevar a cabo porque necesitas despertar a la gente o activarla de otra manera. Yo, por ejemplo, dentro de la defensa personal o dentro del aula, lo veo mucho en la posición de los hombros. Cuando una persona está alicaída y esconde el pecho, eso a la hora de tratar el judo verbal, que se denomina a esa práctica postural, para intentar que el supuesto agresor no te elija a ti como víctima y te vea como un igual, es muy interesante el tener la línea de los hombros ligeramente elevada, mostrando el pecho y no escondernos fingiendo que estamos llamando por teléfono, escribiendo un WhatsApp, sino mirar de frente en la vía pública, mirar incluso, aunque solo sea durante un segundo, a esa persona a modo de contacto visual. Son detalles muy, muy interesantes. También lo podemos ver en la naturaleza. El león, por ejemplo, nunca va a elegir al búfalo fuerte de la manada. Siempre va a ir a por el anciano, a por el enfermo, a por el más joven, porque tiene cierta debilidad o aparentemente eso muestra. Entonces, todo ese tipo de comunicación no verbal se puede extrapolar a cualquier ámbito y es muy interesante conocer ciertos tips sobre ello. Excelente. Yo también he leído y practicado algunas técnicas donde dicen si cada cosa que tú sientes, cada energía que tú tienes, eso está conectado con alguna postura que tú tienes en el cuerpo. Por ejemplo, si estás triste, tú te vas a dar cuenta cómo tú tienes los hombros, si lo tienes más hacia abajo, el pecho más hacia adentro. O si estás contento, entonces ya te sale más el pecho, tiene más los hombros hacia atrás. O si estás interesado, entonces ya te estás inclinando más hacia adelante. Entonces, estos son todas esas cosas que ya están conectadas con alguna cosa que estás sintiendo y está conectado con los músculos y las reacciones que está haciendo tu cuerpo. Se preguntaron los científicos, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si una persona está triste y le decimos, ahora pon una postura de felicidad, como si estuvieras contento? Ajá. Y la persona intenta hacer esto y cambiar la postura y al final, después de varios minutos, la persona dice, oye, en sí me estoy sintiendo aún mejor. Qué bueno. Porque tú le estás diciendo a tu cuerpo, con esta postura ahora estás mandando señales al cerebro donde dice, oye, esa postura está diciendo que estás bien, que no estás triste. y por eso esto también me pareció muy interesante, porque cuando ya no te estás triste o no tienes miedo, si estás en la calle y está oscuro, tú dices, uy, son las 2 de la mañana y solamente soy yo y este señor que está viendo ahora a dirección mía. Si tú cambias la postura, como tú dices, no es solamente lo que la persona ve, como la persona que va a dirección tuya, sino la energía que tú estás también ya proyectando, porque ellos ven tu postura y también pueden presentir, aunque no lo sepan, pero pueden presentir la energía que tú estás dando, ¿no? Y esto, yo creo que la combinación de los dos es muy, muy potente. Claro, en ese aspecto quería comentar dos cuestiones. El contexto de la madrugada y ver a otra persona. Un supuesto agresor siempre va a buscar a una víctima fácil a la cual abordar. Pero si yo en todo momento me muestro como un igual y no como una víctima en ese rol de inferioridad, ese primer momento ya va en muchas ocasiones a salvarnos de ciertos disgustos, porque ya estamos estableciendo una comunicación no verbal, en este caso, desde un estadio equitativo, no superior por parte de él e inferior por la nuestra. Y luego lo que comentabas del estudio científico, de poner una postura alegre cuando nos encontrábamos mal a nivel emocional, me ha recordado a la práctica de la gratitud y de darnos a los demás. Eso llevo mucho tiempo intentando llevarlo a cabo y me parece muy interesante en los días en los que no estamos al 100%, no somos esas personas vitamina que hemos comentado al principio. Y a mí personalmente me viene muy bien la práctica de la gratitud, el decir muchas veces gracias y devolverlas. Es decir, cuando alguien me dice gracias, intento siempre tener la última palabra y decir, no, gracias a ti. No quedarme yo con las gracias, sino, no, gracias a ti. Ese tipo de hábito a mí personalmente me funciona. Y el mero hecho también de ayudar, de darnos a los demás por
la mera práctica de la satisfacción, que a veces incluso puede considerarse egoísta, porque el ayudar a otro muchas veces lo haces por sentirte bien contigo mismo, pero no deja de ser un retorno de ayuda y de gratitud interesante. Correcto. Lo que me he dado cuenta en la vida, mientras más tú das, más tú vas a recibir del universo. Totalmente. Eso es para otro podcast del chakra elevado, ya Exacto. Conexión con el universo. Correctamente. Como ya hemos hablado sobre los hábitos saludables que pueden hacer las personas, si tú estás en el ascensor con alguien y solamente sabes, tengo ahora 30 segundos para decirle a esta persona sobre 2, 3, 4 hábitos que son buenos para él, porque si esta persona te pregunta, oye Javi, ¿me puedes decir cuáles son los mejores hábitos que me recomiendas? ¿Cuáles serían esos top que tú le dirías? ¡Wow! ¡Qué pregunta más interesante! Tendría que ser rápido, ¿no? Conversación de ascensor. Correcto. Pues lo primero que haría hincapié sería en los jinetes del apocalipsis de la alimentación, que se quitase alcohol, harinas blancas y azúcares. Sí. No haría más tratamiento en cuanto a alimentación, sino que se quitase esas 3 cuestiones y ya mejoraría muchísimo. Haría referencia al movimiento, al deporte, entonces le diría que no cogiera más el ascensor, que se dedicara a coger escaleras y a moverse más. Y por último haría referencia al sol, al entorno natural. Yo creo que si tuviera que elegir un único comentario o consejo, le diría que se fuera descalzo al río, al césped del río o a la arena de la playa, a un entorno natural, que tuviera esa conexión con la naturaleza y si puede ser en ayunas, mejor. Que se moviera en ayunas por la mañana en un entorno natural en un día de sol. Yo creo que ese sería el consejo que le daría a cualquier persona que quisiera tener hábitos de vida saludable. ¡Pling! Ya llegó el ascensor. Justo a tiempo. Menos mal que era el piso 9. Sí. Si no, no da tiempo. No el piso 12. Wow, me parece excelente, especialmente que yo pienso hoy en día hay mucha gente que tiene miedo a muchas cosas. Por ejemplo, como tú mencionaste, el sol. Había tanto marketing en los últimos años y propaganda sobre empresas que quieren vender su crema de sol, ¿no? La protección del sol, que cuando uno mira las direcciones, ¿no? Cómo se utiliza esta crema para el sol, dicen, te lo deberías de poner ya cuando te despiertas por la mañana y la primera cosa, ponerte la crema porque puede ser que los rayos del sol entren por la ventana y te peguen y te puedes dar un piel roja o algo así. Y siempre tratan de poner este miedo donde la gente dice, wow, yo como consumidor, menos mal que hay esta empresa que me está produciendo esta crema que me va a salvar a mí para no tener la piel roja o lo que sea. Por ejemplo, ir descalzo, ¿no? Hay mucha gente que ya tiene el miedo que, el parque tiene bacterias, hay todas clases de cosas que, quién sabe, yo no tengo mi frasquito de alcohol para desinfectarme los pies, cosas así. Y no se dan cuenta que toda esa mentalidad que uno tiene hoy fue causada por muchas de esas propagandas que han causado en la televisión o en la radio, donde la gente piensa que todo lo que está pasando a mi alrededor puede ser peligroso y necesito ciertos productos para que esté bien en la vida, pueda crecer hacia muchos años. Y no se dan cuenta que en realidad, por ejemplo, andar descalzo y estar en contacto con la tierra y tener un poco de contacto con mugre o con sucio, que eso te fortalece el sistema inmunológico y hace de verdad más fuerza para el cuerpo y no al revés, ¿no? Y por eso hoy en día eso es igual cuando tú haces Google, ¿ya? Doctor Google, por favor, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Y vas a encontrar 10 artículos donde dice que es súper bueno y 10 artículos donde es súper malo y al final uno tiene... como hemos mencionado, ¿ya? Follow the money, ¿ya? Fue el que escribió estos artículos. Exacto. y al final tienes que también hacer los experimentos tú mismo. Tú tienes que decir, ok, ahora voy a intentar hacer esto por un periodo de tiempo y mirar cómo me siento, ¿no? Y tener esa conexión con el cuerpo para decir, bueno, hoy fui descalzo en el parque, ¿me siento mejor? ¿Sí o no? ¿De la energía cuánto me subió? ¿De 10 puntos? ¿Fui de 5 a 6 o fui de 5 a 9, por ejemplo? Y cosas así son lo que uno puede también evaluar uno mismo para mirar, bueno, qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Claro. Yo creo que en este apartado hay que tener cierta sensibilidad con la masa social que sigue al inconsciente colectivo, entendiéndolo como ese conjunto de prácticas poco conscientes que llevan a un grupo de personas hacia malos hábitos.
porque al final el contar la verdad con falta de compasión, cuando tú cuentas una verdad con falta de compasión, puede convertirse en crueldad. Por ejemplo, el decirle a alguien que está fumando que se va a morir mañana no es una práctica inteligente, hay que ser más estratégico y más si esa persona te importa, tienes que ir por otros caminos. Entonces, yo creo que este aspecto es muy sensible porque hay muchas personas que a día de hoy llevan a cabo prácticas que les están llevando hacia un estilo de vida muy malo y tenemos que ser especialmente estratégicos y conscientes para paliarlo. Estoy al momento escribiendo un libro sobre diferentes experiencias que yo tuve sobre las cosas que nos da felicidad y más energía y cuáles son las cosas que nos roba la energía, que nos quita la energía. El tema, por ejemplo, sol o ir descalzo, fueron cosas que yo tenía en la lista, que yo también entrevisté a muchas personas que dicen, sí, yo siento que eso me da mucha energía y mucha felicidad. Entonces yo dije, bueno, voy a mirar cuántos temas puedo coleccionar del feedback de las personas que yo estoy entrevistando ya hace los últimos 15 años. Y al final los top temas que han salido los voy a poner bajo el test. Voy a hacer el examen para ver si es verdad o no en mi propio cuerpo. Y por eso he cambiado la manera de comer, he cambiado la manera de lavarme el cabello con diferentes productos. Por ejemplo, ir descalzo es uno de los temas. Yo dije, vamos a ver, voy a hacer un proyecto por un año, a ver qué me da de energía, qué me da de cambios en el cuerpo, en la fisiología, en la manera como me siento. Y ha dado tantas cosas positivas. Por ejemplo, si vamos solamente en el punto que hemos hablado sobre que uno está mucho en contacto con la suciedad, con piso sucio. Y lo raro es que, ¿verdad?, el resultado del examen fue que yo dije, después de los 12 meses, yo estuve menos enfermo que cuando en los últimos años que yo no estuve descalzo. Entonces yo dije, bueno, esto es muy interesante, lo voy a seguir el experimento. Y al momento, si yo miro en el pasado, yo me enfermaba con una gripa, por ejemplo, cada 6 a 9 meses más o menos. Y desde que estoy descalzo, que voy casi todos los días descalzo, esto ya son 4 años. Y en esos 4 años no me he enfermado todavía. Fueron solamente que una vez que tuve una gripa, pero eso se me fue después de 24 horas. Y yo me pongo a pensar, wow, si esto es verdad muy curioso, que cuando yo hago este experimento para esta cosa, de verdad yo puedo ver la diferencia al final, ¿no? Y claro, eran muchos otros beneficios que han salido de esto. Por ejemplo, no tengo más inflamación en el cuerpo, los dolores que tenía en la rodilla, en la cadera también se me fueron. Puedo dormir mucho mejor y bueno, todo esto también lo voy a escribir en un futuro en el libro. Que lo leeré. Sí. Y el tema, por ejemplo, que tú dijiste sobre el sol, es igual como cualquier comida, ¿no? Si uno dice, yo me como aguacate, son saludables, pero si tú te comes 10 aguacates al día, también te vas a poner sobrepeso, o también vas a poner grasa en el estómago, o también no te vas a sentir bien. Por eso siempre es la dosis, que es muy importante. Equilibrada, sí. No puedes decir, el experimento dice, el sol está muy bueno, entonces te vas a ir durante julio cuando está el sol más fuerte y estás 5 horas ahí en la playa sin protección. Claro, te vas a poner rojo y eso no es bueno para la piel. Y uno tiene que mirar cuál es el balance de todas las cosas que estoy haciendo, ¿no? El balance de comer, que es lo que estoy comiendo, el balance del sol, que es muy, muy bueno, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo pude identificar que si yo voy durante el verano, si estoy en la playa, media hora para solearme la parte de adelante del cuerpo y media hora me doy otra vez la vuelta. Le das la vuelta a la tortilla. Exacto, me doy la vuelta a la tortilla y al final yo sé que eso es el máximo que mi piel puede tolerar, porque si no ya sé que después de eso me voy a quemar. Y cada vez que te quemas, claro, eso puedes incrementar el riesgo de otras cosas. Pero también si dices, si no tomas sol, y es cero sol, porque tú estás todo el tiempo trabajando en una oficina con luz artificial, eso también te va a crear muchas cosas negativas en el cuerpo, ¿no? Y por eso siempre tú tienes que mirar cuáles son las cosas que son buenas y en qué dosis puedes tomar cada cosa. Me ha recordado a 2 premios Nobel del siglo XX que es en base al sol. Uno es un danés de principios del siglo que se llama Niels Finsen, que ayudó a muchos pacientes tuberculosos
con helioterapia. Lo que hacía era exponer a estos enfermos de tuberculosis al sol durante determinados minutos al día, generando un callo solar de forma progresiva, pues un día 5 minutos, otro día 10, y de forma paulatina los iba exponiendo al sol, y así curó a muchos enfermos de tuberculosis. Y luego también es muy interesante esa conexión con el sol y la naturaleza, con un americano que se llama Richard Feynman, que es de los años 70, que le dieron el premio Nobel por el efecto paraguas, efecto protector que generaba el ir descalzo al sol en un entorno natural, porque esa conexión con la naturaleza hidrataba nuestras células, las oxigenaba, aumentando el potencial Z en sangre e incrementando el ATP subcelular. Por lo tanto, nos convertía en personas mucho más sanas y enérgicas en ese momento, y este efecto paraguas hacía referencia a esa armadura, esa defensa que generaba contra las radiaciones de telefonía, wifi, 5G, a las cuales hoy en día estamos expuestos, y por supuesto pues descendiendo los niveles de inflamación en nuestro organismo y aumentando por ende nuestro sistema inmune. Sí, increíble. Todo lo que has dicho, solamente no me pueden ver en el podcast, pero estoy haciendo con la cabeza como... Todo eso me gusta. Sí. Y hay un estudio que yo he leído que fue algo que me sorprendió tanto, que no sé si lo has escuchado todavía, pero que la Tierra puede identificar qué es lo que necesita tu cuerpo si tú vas descalzo. Por ejemplo, había un señor, ese fue el primer doctor que se dio cuenta de esto. Él tenía un problema ahora no me acuerdo exactamente qué fue el problema que él tenía en el cuerpo, pero él tenía algún problema de salud. Y él estuvo contando esto a otro señor que sabía de formas natural cómo mejorarse. Uh-huh. Pero ese señor le dijo, bueno, tú necesitas cierta hierba, pero como tú no lo tienes esta hierba, porque no está en la región donde nosotros vivimos, no lo vas a encontrar, y en el supermercado tampoco lo hay. Entonces te recomiendo un experimento para ver si te sale. Tú vas a ir descalzo en el jardín que tú tienes de tu casa, y todos los días vas a caminar por el mínimo media hora por tu jardín. Qué bueno. ¿Sí? Y lo interesante fue que la Tierra pudo detectar que esa persona tiene una deficiencia en cierta cosa en su cuerpo y necesita ayuda porque tiene esta enfermedad. Y al final él se dio cuenta que después de varias semanas que empezaron a crecer exactamente esa hierba que él necesitaba para mejorarse. Y el doctor le volvió a llamar y hizo, oye, estuve mirando tu jardín, si pudiste encontrar algo distinto. Y él dice, sí, aquí está creciendo otra cosa que yo no tenía antes, ¿tú sabes qué es? Entonces le envió la foto y él dijo, wow, increíble, esto es exactamente lo que tú necesitas para poner en el té que te va a hacer sentir mejor, ¿no? La madre naturaleza echando una mano una vez más. Exacto, y eso fue algo que, wow, no pude hablar, estuve tan... emocionado, ¿no? Emocionado sobre escuchar esto, ¿no? Que no conocía la historia. Sí, eso es increíble, ¿no? La conexión que no solamente como uno se siente cuando uno está con la naturaleza, al final yo pienso que casi todo lo que uno le puede dar de enfermedades, uno lo puede encontrar en la naturaleza, pienso yo. Eso es... Totalmente, al final la medicina ayurvédica, la medicina de los nativos americanos, sí, esas medicinas ancestrales se han basado en eso, en la conexión con el entorno y en utilizar ese contexto natural a modo de plantas, por ejemplo, para sanar. Este caso de Niels Finsen, por ejemplo, aún se movía a principios del siglo XX en Estados Unidos con la medicina de los nativos americanos o con la influencia de los emigrantes europeos que traían su doctrina médica, con influencia también de Asia, y ha sido un poco el ejemplo de cómo se ha ido persiguiendo, incluso ridiculizando ese tipo de prácticas a día de hoy, cuando de forma ancestral y estadística nos ha salvado durante miles de años a todos nuestros antepasados. Si bien es cierto que a día de hoy la medicina que manejamos nos puede ayudar en muchos aspectos a sanar, pero yo no caería en esa ridiculización o discriminación de los métodos ancestrales que estaban antes y que al final los medicamentos y esos primeros petroquímicos a modo de pastillas que surgieron a principios del siglo XX con la Big Pharma y Rockefeller, que aunque eso será para otro día, podríamos hablar del informe Flexner y toda esta cuestión, tienen en esencia este tipo de plantas y de sustancias, solo que unas
tienen dinero y conflicto de intereses detrás, y las otras tiene, yo creo que como base y fundamento, la salud de las personas. Exacto, especialmente si uno se pone a mirar quiénes son los sponsores de las entidades que están dando los certificados a los doctores. O sea, en sí son muchas de las farmacéuticas, el Big Pharma, que está pagando las universidades y también están poniendo en la agenda qué es lo que va a aprender los doctores y qué son las cosas que no van a aprender, ¿no? Y por eso a veces ahí es una cosa que hay los conflictos donde uno dice, bueno, el doctor en sí, en el principio siempre tenía buena intención para hacer su práctica y ayudar a personas, pero a veces caen en ese proceso donde uno tiene que mirar cuál es la cosa que de verdad estoy beneficiando a otra entidad o de verdad estoy beneficiando a mis pacientes, que los estoy ayudando o no. Es triste que hay muchos países donde los doctores solamente reciben por cada medicación o cada medicina que ellos le dan a sus pacientes, que reciben una parte de esa Big Pharma, porque dicen, bueno, si alguien viene a tu práctica y dice, tengo alta tensión, y en vez de preguntarle, bueno, ¿estás durmiendo bien? ¿Cómo está el estrés? ¿Estás caminando suficiente? ¿Estás haciendo deporte? Etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, entonces toma este paquete de píldoras y mira si te mejora. Y si no, si tienes unos secuelas o si tienes efectos secundarios, probamos otro paquete y miramos si te va mejor. En vez de mirar cuál es la causa de por qué tienes la alta tensión y no solamente poner un vendaje y decir, bueno, aquí está la medicina porque yo sé que al final del día voy a recibir así también mis bonus, ¿no? mi dinero de la farma. Totalmente. Conozco el caso de una mujer que tenía problemas estomacales, siempre iba a diferentes médicos y le recetaban diferentes medicamentos y al final el problema era que tenía una mala relación con su jefe, lo veía todos los días y cuando consiguió sanar esa mala relación que le generaba unos picos muy altos de cortisol y de estrés, esos niveles de dolor del estómago se redujeron considerablemente. Sí. Y por supuesto los medicamentos no eran la razón por la cual dejaron de dolerle, era una cuestión emocional. Exacto. Que estaba en su cabeza y en la práctica del día a día con otra persona. Eso es, wow. Bueno, eso sí debería ser un podcast por separado, que podamos ir aún más profundo en ese tema, pero estuve muy, muy contento en esta conversación que tuvimos hoy, Javi. Igualmente, Juan, muy a gusto. Fue un podcast magnífico. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en Instagram, en Javi_Ronin, y en el Club Deportivo Ronin Valencia. También me podéis encontrar, estoy allí todos los días. Está en la calle Timodeda, entre Ángel Guimerá y el Mercado de Abastos. Y por supuesto en redes sociales, estoy encantado de atender cualquier cuestión. Excelente. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a ti, Juan. Un placer. Un placer. Tuvimos bastantes temas en este programa. No te preocupes si no tomaste notas. En las notas del podcast encontrarás un enlace que contiene un documento con el plan de acción muy simple. Elige los puntos de acción que mejor se adapten a tu situación actual y luego puedes hacer una evaluación si te hizo sentir mejor o con más energía. No dudes en decirme cómo te fue. Tus comentarios son importantes para mi equipo y para mí, porque nosotros también queremos mejorar continuamente el valor que te brindamos en cada episodio. Suscríbete y comparte con la familia o amigos y amigas a quienes crees que les gustaría este episodio. Estoy agradecido de saber de ti. También soy un work in progress y me esfuerzo por hacer las cosas mejor cada día. Gracias, cuídate mucho y nos vemos pronto en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.